24 horas por día, 30 días por mes y 11 meses por año. Sobre el ladrillo aislante tenemos las dimensiones 24 por 12 y por 6. El coeficiente se conoce 0,18 y el costo está en 25 bolivianos cada pieza. Para la manta aislante necesitamos el espesor de 2 pulgadas, coeficiente K. El costo está establecido en 45 bolivianos por metro cuadrado. Y la última capa, que es chapa metálica, tiene un espesor de 2 milímetros y su coeficiente de 45. Entonces, en forma simultánea, vamos a hacer los cálculos de costo fijo para el aislante tipo ladrillo y para el aislante tipo manta. Entonces, un poco para ilustrar, viendo de frente, tenemos las paredes verticales y el techo. Entonces, sobre la pared del horno, cuyos datos conocidos son la altura H, el radio interno y la longitud L, necesitamos recubrir por N capas. Entonces, una primera capa, una segunda capa, tercera, etcétera, etcétera, hasta la capa N. Y encima de la capa N tenemos una chapa metálica. Bueno, el recubrimiento es total. Entonces, tenemos, por tanto, sobre las paredes, una capa 1, Disculpe, una ingeniero, capa la chapa 2. metálica está representada por el color azul, ¿verdad? Sí, sí, Ah, ya. la última. Gracias, gracias, gracias. Tenemos una capa, de la capa 3, etcétera, hasta la capa N. Y la última constituye la chapa metálica. Las temperaturas están fijadas sobre la superficie interna, vamos a llamar a esa temperatura T sub I, y sobre la superficie externa que llamamos T sub 0. Bien, ahora, el costo fijo se lo establece sobre la primera capa de aislante. Entonces, si esta es la primera capa de aislante, identificamos de esta capa la superficie interna, vamos a llamar la superficie interna de la primera capa y la superficie externa de la misma capa, vamos a llamar superficie externa de la primera capa. Ahora, podemos basarnos en la superficie interna o la superficie externa de la primera capa. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, la variación no va a ser mucha, va a ser pequeña, pero ¿qué observamos? Si esta es la superficie cilíndrica, por ejemplo, y queremos disponer los ladrillos encima, más o menos vamos a tener esta conformación. En la parte plana no hay problema, pero en la parte cilíndrica vamos a tener esta situación.
O sea, ¿qué queremos demostrar? Que cuando se apoya sobre la superficie externa del horno, la superficie interna es más representativa que la superficie externa. Entonces pueden ver el problema que se suscita. Por eso es que requerimos, es decir, es más representativa, decía, la superficie interna que la superficie externa. Esta es la superficie interna de la capa 1 y esta tendría que ser la superficie externa de la misma capa. Entonces, por eso es que recurrimos a esta superficie. Repito, cuando se pone en contacto con la superficie externa del horno, entonces hay más continuidad. Cuando se dispone y vemos que la superficie interna está más en contacto con los ladrillos que la superficie externa. Por la forma geométrica va a haber aquí unos espacios que se deben rellenar con algún aglomerante para constituir encima la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Entonces, esta área es la superficie interna de la primera capa, lo que estamos llamando como A sub I1. Para calcular, esta es la parte de las paredes verticales, como son dos paredes, altura por longitud. Y esta es la parte del semicilindro. La superficie, perdón, el radio interno, por lo que observamos, este radio interno de la primera capa, el radio interno de la primera capa se evalúa conociendo el radio que se está denominando como R1 para la parte semicilíndrica. Esto es R1 más el espesor de la pared. El espesor de la pared. Que vemos coincide con el radio externo de la pared. Por eso es que también utilizamos el término R0, ¿no? Que está acá. Entonces, nos interesa el área interna, cuyo radio es el radio externo de la pared. O sea, este radio. A este radio estamos llamando R0. R0. Entonces, de esa manera tenemos el área interna y como los ladrillos constituyen el material aislante, en esta área tenemos que averiguar cuántos ladrillos caben o quepan. ¿Y cómo calculamos? Dividiendo el área A sub 1 y, que aquí estamos denotando con A sub 1, sobre el área de transferencia de calor de un solo ladrillo. Entonces, también aquí vamos a aclarar este aspecto. Los ladrillos se pueden disponer de tres maneras. En gambote, en forma de gambote. En este caso tenemos ladrillos dispuestos con la parte plana constituyendo el área de transferencia de calor. O sea, en otra vista, bueno, en perspectiva, tendríamos a esta disposición se llama disposición perdón, en gambote.
Con esta disposición se pueden conseguir paredes muy delgadas o prácticamente recubrimientos, gambote. Soguilla, cuando los ladrillos se disponen de esta forma. Esto es más delgado. A esto llamamos soguilla. Se utiliza esta disposición para paredes divisorias. Es la soguilla. Y carga, sí. Carga cuando los ladrillos se disponen de esta forma. Entonces, se recurre a esta forma, como indica su nombre, para soportar cargas mucho más elevadas. Prácticamente los muros perimetrales se construyen con disposiciones en carga de los ladrillos, divisiones interiores con soguilla y recubrimientos más que todo, o paredes muy delgadas con gambote. O perdón, no es gambote, es tabique. Ese es el término correcto, es tabique. Al ladrillo común se llama ladrillo gambote, sí, esto es tabique. Entonces, ¿cuál de estas disposiciones conviene cuando se utiliza el ladrillo aislante? En realidad, tabique. Entonces, cuando se dispone en tabique, ahora viendo ya para identificar con más detalle, tenemos que identificar en el ladrillo el área de transferencia de calor y el espesor. El área de transferencia de calor constituye, si esto es A, esto es B y esto es C, entonces el área de transferencia de calor constituye esta superficie. Es decir, a través de esta superficie el calor se transmite. Por tanto, el área va a ser A por C. El ancho por la altura. Y el espesor. El espesor va a constituir B. El ancho B. Entonces, de esta manera tenemos que disponer los ladrillos en diferentes capas. Entonces, para calcular la cantidad de ladrillos que quepan en la primera capa de ladrillos, dividimos el área de la superficie interna entre el área del ladrillo, área de transferencia de calor del ladrillo. Estamos utilizando A sub L, A por B. Bueno, en esta dimensión creo que B es esto y esto es C. No importa, pero entonces el ancho constituye C. El área de transferencia de calor entonces será A por B. Bien. Entonces, sobre la base de n veces la cantidad de ladrillos de la primera capa, que tiene que ver esto también con la consideración de que el área de la primera capa es aproximadamente igual al área de la segunda capa, aproximadamente igual al área de la tercera capa, etcétera, hasta la capa N, en correspondencia al número de capas, diremos, el número de capas, perdón, el número de ladrillos que componen la primera capa se considera que es aproximadamente igual al número de ladrillos de la segunda, de la tercera
etcétera, hasta la capa N, el número de ladrillos de la capa N. Entonces, consideramos la cantidad de ladrillos que componen la primera capa. Y sobre esta base establecemos el costo fijo. Ahora, esta cantidad de ladrillos o piezas, son piezas, se multiplica por el costo del ladrillo. El costo del ladrillo está en bolivianos por pieza. Y la expresión se divide entre el tiempo de vida en años. Entonces la expresión dividimos entre tiempo de vida y observamos que las piezas se simplifican y quedan bolivianos por año, como está establecido. Entonces, con ladrillos se procede de esta forma, sobre la base de la cantidad de ladrillos que quepan en la primera capa de aislante. Y la disposición de los ladrillos es en tabique, no en soguilla, menos en carga. Bien, para el aislante tipo manta, no hay mayor problema. Nos basamos en el área interior de la primera capa. Como es un tipo manta, se cubre toda la superficie. Y en este caso, se establece como n veces la primera capa. Entonces, esto está en metros cuadrados. Se establece en metros cuadrados. Como el costo del aislante tipo manta es en bolivianos por metro cuadrado, y luego debemos dividir entre el tiempo de vida en años. Entonces ya no hay necesidad de hacer ninguna transformación. Aquí tenemos metros cuadrados que se simplifican con los metros cuadrados del costo. Entonces, finalmente vamos a tener, dividiendo entre el tiempo de vida, bolivianos por año. Entonces, de esa manera se procede con los dos tipos de aislante, tipo ladrillo y tipo manta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bien, continuamos. Para el costo variable, hemos visto que el costo variable se lo establece en base al calor. Entonces tenemos que obtener una expresión de calor para el problema. Y lo más fácil resulta plantear un circuito eléctrico y sobre la base de ese circuito eléctrico encontrar la expresión de calor. ¿Qué tenemos? Por lo que observamos, tenemos una pared. Sobre esta pared tenemos n capas de recubrimiento. Etcétera, etcétera, hasta la capa N. Y sobre la capa N tenemos una chapa metálica. Entonces, las temperaturas están fijadas sobre la superficie interna de la pared, llamamos T sub I, y sobre la superficie externa de la chapa, llamamos T sub 0. Entonces tenemos una capa 1, una capa 2, etcétera, etcétera, hasta la capa N, y finalmente tenemos una chapa. Entre estas dos temperaturas hallamos o dibujamos resistencias que están en serie. La resistencia de la pared,
la resistencia de la primera capa, la segunda capa, etcétera, hasta la capa N. Y una última que constituye la chapa metálica. Las temperaturas. Acá tenemos T sub I y en este punto la temperatura T sub 0. Es decir, entre las dos temperaturas tenemos estas resistencias. Y como en la teoría hemos justificado por qué se considera la resistencia de la primera capa aproximadamente a la de la segunda, etcétera, etcétera, hasta la capa N, nuestro circuito se simplifica. Tenemos la resistencia de la pared, N veces la resistencia de la primera capa y la resistencia de la chapa metálica. Las temperaturas T sub I y T sub 0. Entonces, la expresión de calor en base a este circuito eléctrico, diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la suma resistencia de pared más N veces la resistencia de la primera capa y más la resistencia de la chapa metálica en kilocalorías por hora. Entonces, esta es una expresión de calor en función de N. Debemos hallar, por tanto, la resistencia de la pared, la resistencia de la primera capa y la resistencia de la chapa. Entonces, hacemos los cálculos. Aquí está la expresión. La resistencia de la pared. Como estamos en conducción, el espesor de la pared, coeficiente y el área. Todo para la pared. Ahora, esta área es el área de transferencia de calor de la pared del horno. Estamos con la resistencia de la pared. Y sabemos que esta área es un área específica, es un área que depende de la geometría de los cuerpos. Por ejemplo, para las paredes planas no hay problema. Es el producto de la altura por la longitud. Como son dos paredes, por eso, dos veces. Y para el techo, por la forma semicilíndrica, es el área logarítmica. Pero como es la mitad de un cilindro, la mitad. Y se calcula el área logarítmica según la expresión que ya conocemos, obteniendo el diámetro interno, 2 veces el radio interno, y el diámetro externo, el diámetro interno de la pared, más 2 veces el espesor de la pared. Con estos diámetros podemos calcular el área interna y el área externa, o sea que no hay problema para determinar el área logarítmica. Para la primera capa, hallamos sus dimensiones. El diámetro interno del aislante coincide con el diámetro externo de la pared. Entonces, como ya conocemos, no hay problema. Y el diámetro externo del aislante es el diámetro interno del aislante más 2 veces el espesor del aislante. Calculamos las áreas interna y externa del aislante y encontramos la resistencia de la primera capa. En el caso de la chapa, de la misma manera, la parte plana no hay ningún problema, en todos los casos va a ser igual. Pero para la parte semicilíndrica, al requerir de un área, entonces las dimensiones para la chapa van a estar en función del número de capas, es decir, yendo al análisis de la parte cilíndrica, tenemos, si esta es
la pared. Sobre la pared tenemos un recubrimiento con capas de aislante. Bueno, tal vez estoy exagerando. Ya. Una capa, dos capas, etcétera, y llegamos a la capa N. La capa N, y sobre la capa N tenemos la chapa metálica. Ya. Para hallar la resistencia de la chapa metálica, requiero del diámetro, perdón, en este caso del radio interno y del radio externo. O lo puedo traducir también a diámetro, mejor diámetro. Entonces, requiero del diámetro interno de la chapa, diámetro interno de la chapa y del diámetro externo de la chapa. Tengo como dato el radio interno del horno. Este radio. Entonces, si trabajo con radios no hay ningún problema, porque el diámetro es 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces, si yo quiero establecer el radio interno de la chapa metálica, voy a hacer lo siguiente. Tengo el radio interno del horno, sumo a este radio el espesor de la pared, luego tengo n capas de aislante, entonces n veces el espesor del aislante, más n veces el espesor del aislante, y de esa manera constituyo el radio interno de la chapa. Para el diámetro interno de la chapa, entonces voy a tener que multiplicar por 2 toda esta expresión. 2 veces el radio interno me da el diámetro interno del horno, es decir, de la pared del horno, más 2 veces el espesor de la... Bueno, todo esto es el radio externo, entonces directamente, ¿vale? Multiplicando por 2 a todo este término que significa el radio externo de la pared, entonces voy a tener el diámetro externo de la pared. Y más 2 veces el producto N por el espesor del aislante. Y es de esta manera que se ha llegado a esta expresión. Diámetro externo de la pared, N veces el producto, es 2 veces el espesor del aislante, que es este. Pero observamos que este diámetro es función de N. Y N es el número de capas que no conocemos. El diámetro externo ya no hay problema, es el diámetro interno de la chapa más 2 veces el espesor de la chapa. Entonces, como es función de N y no conocemos N a esta altura, lo que hacemos es suponer un valor de N, calcular la resistencia de la chapa, pero al final, como nuestro propósito es hallar un número óptimo de capas, es verificar si ese número óptimo calculado es igual al N supuesto. Entonces entramos de esa manera a un cálculo iterativo.
o por aproximaciones, ¿no? Aquí estamos estableciendo. El de L supuesto debe ser igual o aproximadamente igual al N calculado. Bien, entonces tenemos las tres resistencias, la de la pared, la resistencia de la primera capa y la resistencia de la chapa metálica. Por tanto, podemos expresar el calor en función de N y va a estar en unidades kilocalorías por hora. Ahora, sobre esta expresión de calor, hacemos afectar por una serie de factores, empezando por el poder calorífico. El poder calorífico está en unidades de kilocalorías por litro. Bien, como tenemos kilocalorías en el numerador y kilocalorías en el denominador, podemos simplificar. Litros va al numerador, tenemos litros por hora. Ahora, utilizamos el otro dato relacionado con el costo. Costo del combustible en bolivianos por litro. Estos litros que están en el numerador con este que está en el denominador se simplifican y tenemos bolivianos por hora. Bolivianos por hora. Ahora, hacemos uso de los datos relacionados con la frecuencia de uso. Tenemos número de horas por día, de funcionamiento por día. Estas horas se simplifican con estas horas. Tenemos bolivianos por día. El otro factor, número de días por mes. Los días se simplifican y hasta acá tenemos bolivianos por mes. Y finalmente, número de meses por año. Y estos meses se simplifican con estos y queda bolivianos por año. Entonces vemos que tanto el costo fijo como el costo variable están en las mismas unidades que son bolivianos por año. Es lo correcto. Entonces, establecemos el costo total como la suma del costo fijo más del costo variable. Recordemos que el costo fijo es proporcional al número de capas y el costo variable es inversamente proporcional al número de capas. Entonces, ya hemos explicado por qué es mejor recurrir al método analítico que al método gráfico. Entonces, en este método derivamos el costo total respecto de n y resolviendo encontramos un número de capas que constituye el número óptimo de capas. Bien, ahora, vamos a la justificación por qué. Por ejemplo, para el costo fijo, hemos considerado que el área de la primera capa es aproximadamente igual al área de la segunda capa, al área de la tercera capa, etcétera, hasta la capa n. Y la otra simplificación que hemos hecho es considerar que la resistencia que ofrece la primera capa es aproximadamente igual al de la segunda capa, tercera capa, etcétera, hasta la capa n. Hay un error, por supuesto. Hay un error cometido al suponer las áreas iguales y también las resistencias iguales. Y ese error cometido, o esos errores cometidos, de alguna manera se subsanan con el redondeamiento.
Es decir, suponiendo que hemos obtenido un número de capas óptimo de 5,5. Obviamente, no se puede disponer de 5 capas enteras y la mitad de la otra. Por ejemplo, si se tratara de ladrillos aislantes, tendríamos que partir por la mitad. Y eso no es una buena decisión. Tampoco, si se tratase de aislante tipo manta, no podríamos partir la última capa por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se procede al redondeo. Hay dos formas. Bueno, se utiliza el redondeo clásico que conocemos. 5,5 va a ir a ser redondeado a 6. 5,6, 5,7, 5,8, etcétera, etcétera. Entonces, si es igual o mayor que 5,5, va a ir a 6. Pero si es menor a 5,5, ya sea 5 o 5,4, 5,3, 5,2, etcétera, entonces al menor valor, que vendría a ser 5. Ahora, es cierto que en algún caso, por el manejo de decimales, uno puede obtener un valor como 5,5, 5,6 y procede al redondeo a 6. Y otro alumno, por el manejo de decimales, puede obtener un 5,2, un 5,3 y bueno, el resultado sería 5. Cuando se corrigen este tipo de exámenes, se maneja un rango. El resultado correcto está entre 5 y 6. Entonces, han obtenido 6, correcto, han obtenido 5, correcto, pero si han obtenido 2 capas, o han obtenido 10 capas u 8 capas, bueno, hay algo que está mal en la solución de ese problema. Entonces, por supuesto que ese resultado ya nos da una pauta de que algo está mal. Ha habido una equivocación, alguna interpretación de un costo, no se ha considerado algún aspecto, algún dato, etcétera, etcétera. Entonces hay error, entonces no puede ser lo mismo. Entonces, en esa medida es como se califica el resultado de un problema de esta naturaleza, con redondeo, que puede ser un poquito, si es que se supera o es 5,5 o es más de 5,5 a 6. Pero si es menor, al menor valor que es 5. Bien, una vez obtenido ese número de capas, se verifica si lo calculado es igual o aproximadamente igual a lo supuesto. En caso de ser mucha la diferencia, en base a este redondeo, entonces tenemos que asumir un nuevo valor de n, calcular otra vez la resistencia de la chapa, el calor, etcétera, etcétera, y llegar a establecer un valor y otra vez la comparación, si lo supuesto es igual o aproximado al número calculado. Entonces, generalmente en un segundo intento ya se puede lograr el resultado correcto, y porque el valor calculado al final ya nos da una pauta, y para reemplazar como valor supuesto ya tenemos una pauta. Ese valor obtenido redondeado con algún criterio se vuelve a utilizar para calcular la resistencia y repetir, digamos, todo el procedimiento del cálculo. Entonces no es mucho el problema de buscar el valor correcto, ya nos da una pauta, el valor final obtenido. Bien, ahora otro detalle. Para el cálculo, bueno, para completar esta parte, aquí tenemos el valor obtenido, de que significa número óptimo de capas, y si las preguntas también están relacionadas a espesor y al costo total,
Simplemente para el espesor óptimo multiplicamos el número óptimo redondeado, por supuesto, por el espesor del aislante. Y para el costo total óptimo, nos basamos en esta expresión que cada uno de estos, en la que cada uno de estos costos es función de n. Y para ese n, que es el número de capas, simplemente se reemplaza el valor obtenido y establecido como número óptimo. Y de esa manera tenemos el costo total óptimo. Entonces, la base de esos cálculos complementarios es el número óptimo de capas obtenido. Bien. Ahora, si hemos visto que hay una diferencia para el costo fijo cuando es un aislante tipo manta, comparado con el caso de un aislante tipo ladrillo, para el costo variable ¿habrá diferencia? Vamos a hacer el análisis. Entonces, estamos en el costo variable. Hemos llegado a una expresión general, en fin. Entonces, para el ladrillo, ¿cuál sería la diferencia? En el caso del ladrillo, comparado con la manta, hemos visto que el espesor en la disposición tabique es este. A esto hemos llamado, creo que esto es B, esto es C. Creo que C. Este es el espesor para un ladrillo. Y para una manta, bueno, no hay mayor problema porque la manta tiene un espesor uniforme. En el problema esto es de 2 pulgadas, entonces el espesor del aislante se conoce. Y en este caso, decía, para el espesor se utiliza esta dimensión que es C. Obviamente que hay diferencia. Creo que esto es 6 centímetros y esto es 2 pulgadas. Entonces aquí hay una primera diferencia. En la expresión de resistencia que hemos hallado, los espesores van a cambiar. Otro factor que cambia es el coeficiente K. Para el ladrillo tenemos un coeficiente y para el aislante tipo manta tenemos otro coeficiente. Entonces llamaremos para el tipo manta un valor diferente del K del ladrillo. Pero las expresiones son las mismas, ¿no? O sea que cuando se establece el costo variable, no influye la forma geométrica. Aquí tenemos un ladrillo, una pieza determinada, y la manta como algo continuo. Entonces, la forma geométrica no influye en el costo variable, pero sí lo hace en el costo fijo. Entonces, con estas diferencias, tomando en cuenta estas diferencias, el cálculo del calor no es difícil, no es complicado. Hay que tener en cuenta que el área de transferencia de calor por la geometría del horno, entonces se calcula por separado, pero se la considera como un área total de transferencia de calor, en este caso para la pared plana y para la pared semicilíndrica. Se han sumado las áreas de transferencia de calor. Entonces, con esas diferencias, el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿no? Para la parte del costo variable, en base al calor, no hay diferencia, a más de estos datos. Bien, ¿alguna observación, alguna duda hasta esta parte? ¿Está claro? Bien. Entonces, este problema ustedes complétenlo en la parte numérica. Aquí está la diferencia. Para el ladrillo tenemos 6 centímetros de espesor y para la manta tenemos 2 pulgadas.
Podemos tener una gran cantidad de variables, o de variantes de problema. Vamos a analizar dos casos. En el primero, tenemos la temperatura de 650 grados fijada sobre la cara externa de la primera capa de aislante. Entonces, ¿cómo procedemos en la solución del problema? Tenemos la pared plana y el techo de forma semicilíndrica. Bien, vamos a dibujar la primera capa. Bueno, lo voy a hacer un poquito exagerado para que se note la diferencia. La primera capa, la segunda capa, la tercera, etcétera, etcétera, hasta llegar a la capa N y la chapa metálica. Resulta ahora que sobre la primera capa, es decir, en la interfase con la segunda capa, esta es la capa 3 y esta es la capa N y la chapa. Acá tenemos como dato la temperatura. El dato de temperatura voy a llamar T. A ver, y sobre la superficie de la externa de la chapa metálica tenemos la temperatura T sub 0. Entonces, los datos son la temperatura en este plano, es decir, en la interfase entre 1 y 2, y la temperatura en la superficie externa. Bueno, voy a hacer un análisis de una situación más completa, es decir, considerando que sobre esta superficie tenemos una temperatura, digamos, T omega I, temperatura de pared interna. Entonces, voy a elaborar el circuito eléctrico tomando en cuenta esta temperatura y esta. Entonces, ¿qué resulta? Entre la temperatura que estoy denominando T omega I y la temperatura T sub 0, tengo como resistencias la resistencia de pared, luego la resistencia de la primera capa, la resistencia de la segunda capa, la resistencia de la tercera capa y así hasta llegar a la última capa y la resistencia que ofrece la chapa. Resistencia que ofrece la chapa y la temperatura. T sub 0. Bien. Ahora, si este es el dato, ubico esta temperatura entre la resistencia 1 y la resistencia 2, o sea, acá. Entonces, estoy identificando la temperatura en ese punto del circuito eléctrico. Aquí tengo la temperatura T, que es dato. Esta temperatura no la conozco. Y si tengo esta, pues no me interesa saber qué es lo que pasa de este punto hacia la izquierda. Entonces, el circuito que me interesa
para establecer el calor transmitido es este, entre dos temperaturas conocidas. Entonces, si este es el circuito, yo puedo simplificar este circuito de esta manera. Es decir, tengo la resistencia 2, solamente dos resistencias. Esta resistencia entre las temperaturas T, dato, T sub 0, considero como n veces la resistencia de 2. Y esta va a ser la resistencia de la chapa. Entonces estoy considerando que la resistencia de 2 es aproximadamente igual a la resistencia de 3, etcétera, hasta la resistencia de la capa N. Entonces, con esta simplificación, represento a todas estas resistencias en esta parte del circuito como n veces la resistencia de 2. O sea que la base para el análisis va a ser ahora la resistencia que ofrece la capa 2, no la capa 1, porque no está involucrada en esta parte del circuito. Por tanto, calor transmitido por Fourier, diferencia de temperaturas, sobre la suma de n veces la resistencia de la capa 2 más la resistencia de la chapa metálica. Y sobre esta base establecemos el costo variable. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, el resultado obtenido, ¿cómo se interpreta? El número óptimo obtenido como el número de capas que se va a disponer sobre la capa 1. Es decir, la pared y la capa 1 se consideran como condiciones iniciales del problema. Ya existe una capa 1, por tanto, las capas calculadas como una cantidad óptima van a estar dispersas sobre la primera capa. Entonces, de esa manera, interpretamos este resultado. Repito, la pared y la primera capa es como si ya existiesen. Y la cantidad calculada son capas que se sobreponen sobre la primera capa. Bien. La otra variante dice, la chapa metálica que recubre las n capas de aislante es de acero de bajo contenido de carbono de 1 pulgada de espesor y un coeficiente K de 16. Bueno, hemos visto en el análisis que debemos incorporar la resistencia de la chapa, pero el problema es su dimensión, su radio o su diámetro que está en función de n, número de capas. Pero observando los datos del problema, por ejemplo, si está planteado de esta manera, vemos que su espesor es sumamente delgado, es apenas de 2 milímetros, y su coeficiente de conducción es grande. Por tanto, la resistencia que ofrece la chapa, la resistencia de la chapa, expresado como espesor de la chapa sobre el coeficiente de la misma chapa, el área de transferencia de calor también para la chapa. Al ser el espesor muy pequeño y el coeficiente muy grande, entonces prácticamente eso nos motiva. Bueno, decía, el espesor tiende a 0. Y el coeficiente K de alguna manera tiende a valores
como más infinito. Entonces, esta combinación de espesor delgado y coeficiente elevado nos hacen que despreciemos a la resistencia que ofrece la chapa. Observando los datos, simplemente ya podemos tomar esa decisión. Pero, como en este caso, ya no es igual la situación, ¿no? Como observamos. Se trata ahora de un espesor de 1 pulgada. En milímetros, ¿qué significa una pulgada? Una pulgada es 2,54 centímetros. En milímetros sería 25,4 milímetros, que es mucho mayor que 2 milímetros. Y el coeficiente es también bajo en relación a los 45. Entonces, ya nos indica, estos datos ya nos indican que debemos tomar en cuenta la resistencia de la chapa y hacer un cálculo iterativo asumiendo un número de capas para hallar el diámetro interno, el diámetro externo, luego la resistencia, etcétera, etcétera. Y al final verificar si lo supuesto es correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos, analizarlos, estudiarlos y ver sobre la posibilidad de si es posible despreciar o no. En este caso no se puede despreciar, pero con los cálculos verifiquen. De repente, aún siendo los datos estos, esa resistencia también se podría despreciar frente a las otras resistencias. Eso, bueno, solamente se puede ver una vez que se resuelve el problema, ¿no? Pero estoy seguro que con estos datos la resistencia de la chapa es importante y hay que tomarla en cuenta. Pero con los otros es despreciable. Bueno, chicos, entonces resuelvan este problema numéricamente. Van a tener mucha práctica. Les va a servir bastante. Y como esta geometría pueden darse muchas otras combinaciones, domos, pueden ser cilindros, combinaciones de cilindros con partes planas, como en este caso, o otras combinaciones, pero no hay que perder de vista de que el área de transferencia de calor se calcula por separado y los resultados se suman para constituir la resistencia de toda esa capa, ¿no? Esa es la clave, digamos, o una de las claves del problema. El área total es la suma de los aportes de las diferentes formas geométricas. Bien, entonces, de esa manera hemos concluido esta clase. Bueno, lamentablemente en un principio no sé qué pasó, pero logramos resolver el problema del Meet. Espero que al abrir los dos Meets la gente haya podido acceder llenando un grupo al otro. Bueno, poco a poco iremos entendiendo más todo este tema de los Meets. Hay varias cosas que, bueno, yo personalmente no los entiendo todavía, pero bueno, también es cuestión de práctica. Bien, chicos, este material les voy a enviar en el transcurso de hoy, así que atentos. Entonces, nos encontramos en la segunda clase. Algo que quiero adelantarles. El día jueves se va a proceder a la toma del examen de mesa, la primera opción. Tengo más de 10 participantes. Entonces, ese examen va a ser presencial. Por tanto, a las 8:15 en la facultad voy a tomar ese examen. Entonces, no se va a pasar clases el día jueves, pero sí el día miércoles. El día miércoles vamos a concluir este capítulo con el tema de problemas complejos de la conducción permanente. Entonces, tomen en cuenta estas recomendaciones. El miércoles se pasa, pero el jueves no. El jueves yo estoy en la facultad para tomar el examen de mesa. Bien, chicos, entonces hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta el miércoles. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, miércoles. Hasta luego. Ya nos encontramos.
el miércoles nos encontramos.